Muy bien, oremos al Señor, oremos a Dios, que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros, oremos a Dios. Padre, queremos acercarnos a tu presencia nuevamente, en el temor tuyo, con temor y temblor, con reverencia, de la manera que hemos participado de tu mesa. Señor, permítenos ahora acercarnos a tu presencia en los méritos de Cristo y pedirte que nos hables y nos instruyas por medio de la exposición de tu palabra. Necesitamos de tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia. Necesitamos de tu gracia, Padre, de tu capacidad. Nosotros somos limitados, incapaces. Solo tú eres capaz. Tu palabra es santa y por eso queremos tratarla con reverencia, con respeto. Y queremos acercarnos a ella, Señor, para escuchar tu voz, para que tú nos corrijas, para que tú nos alientes, nos animes. Gracias, Padre, por esta mañana preciosa. Gracias por mis amados hermanos que hoy están aquí y aún por los que nos ven por YouTube y Facebook. Señor, estamos en tus manos. Háblanos, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy, mis amados hermanos, volvemos a nuestro libro de Oseas. Estamos en el año, alrededor del año 750 antes de Cristo. El reino de Israel ha sido dividido en dos a consecuencia del pecado de Salomón. El reino se partió en dos, se dividió en dos. Reino del norte con su capital en Samaria y reino del sur con su capital Jerusalén. Es triste, pero eso ocurrió. El reino se dividió. Y lamentablemente el reino del norte, Israel, se alejó de Dios. Se alejó de su Dios, del Dios con el cual se había casado en el monte Sinaí, con el cual contrajo matrimonio. Dios formó a la nación y se casó con esta nación. Pero ellos se alejaron y le dieron la espalda a Dios y comenzaron a adorar a Baal, a los becerros de oro. Y Dios, ¿qué hizo? Dios envió a sus profetas. ¿Para qué? Para llamarles la atención, para llamarles al arrepentimiento. En aquellos días, en el 750, está el profeta Oseas. El profeta Oseas quiere cambiar el corazón de la nación. Quiere cambiar el corazón de los que viven en Israel. Está el profeta Amós. Él quiere cambiar la conducta, porque la conducta en aquellos días en el reino del norte era terrible. Y está el profeta Isaías. El profeta Isaías es rey, él está llevando el mensaje al reino del sur, a Judá, el profeta Isaías, que son profetas contemporáneos. Oseas es el profeta que estamos estudiando. Estamos ya en el capítulo 7, a mitad de este precioso libro. Y la nación de Israel parece que se ha arrepentido de sus pecados. Parece. Y entonces Dios está a punto de derramar su bendición sobre ellos. Pero algo pasa. ¿Qué nos impide disfrutar las bendiciones de Dios? Es el título del tema que hemos visto semanas atrás, pero quiero que volvamos a él y recordar. Y lo vamos a ver un domingo más, este tema. ¿Qué nos impide disfrutar las bendiciones de Dios? Más de una vez alguien te ha dicho, Dios te bendiga. Pero ¿qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios significa tener su favor, su bondad. Cuando recibimos el favor de Dios sobre nuestras vidas, su bondad, entonces estamos siendo bendecidos por Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y Dios es bueno para con todos. Creyentes, no creyentes, justos, injustos.
El Señor Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Por tanto, Dios está detrás de toda auténtica bendición, de todo lo bueno. Nadie, pues absolutamente nadie puede decir que no ha recibido de parte de Dios una bendición, nadie. Todo lo hemos recibido de Dios, comenzando por el don o la bendición de la vida. Si esta mañana tú y yo nos hemos levantado y hemos respirado, es solo por la gracia y misericordia de Dios. ¿Amén o no? Así que Dios nos bendice. Ahora, ¿bendice Dios con cosas materiales? Sí, lo dijimos. Ahí está Abraham, Isaac, Jacob, Job, a los cuales Dios bendijo con bienes materiales, pero lo hizo para que ellos cumplan sus planes, los planes de Dios. Dios nunca te va a bendecir con cosas materiales para que tú tomes lo material de forma egoísta, todo para mí, ¿no? Y tus graneros se llenen, ¿no? Cuando llenes tus graneros vas a darte cuenta que Dios tú vas a decir, alma, ¿no? Gózate con los graneros, pero Dios va a decir, hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que acumulaste, ¿para quién va a ser? Así que no es con esa intención que Dios bendice materialmente, es para cumplir sus planes, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿implica esto que los pobres no han sido bendecidos por Dios? No. Dios no castiga a unos con la pobreza, mientras que a otros los bendice con la riqueza. En la Biblia vamos a encontrar diversos siervos de Dios que fueron obedientes a la palabra, pero fueron pobres. El mismo Señor Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Lo material no es lo único con lo cual nos bendice. Hay bendiciones espirituales para nosotros. Aún su más grande bendición es habernos hecho sus hijos. ¿Amén o no? El hecho de que tú y yo seamos hijos de Dios es una gran bendición de parte de Dios. Por eso el apóstol Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, esa es la mayor bendición que hemos podido recibir de parte de Dios. De ahí que las bendiciones que más debemos anhelar los cristianos son las bendiciones espirituales. Por eso Juan dice, mirad, por eso el Señor Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo. Porque las bendiciones espirituales nos conducen a Dios, hacia lo eterno, siempre. Así que como Pablo, digamos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones de Dios son principalmente de carácter espiritual y están hechas para encaminarnos hacia lo eterno. Tenemos que anhelar las bendiciones espirituales, pero ¿por qué no estamos disfrutando de las bendiciones de Dios? ¿Qué está pasando? Creo encontrar en este pasaje de Oseas, capítulo 7, la respuesta. Dios estaba dispuesto a bendecir a su pueblo Israel. Dios quería bendecir a su nación. Dios quería restaurar el bienestar de su pueblo. Lo dijo bien claro al final del capítulo 6, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Es más, Dios había comenzado a bendecir a la nación. Por eso dice el texto en el versículo 1, mientras curaba yo a Israel. Dios había comenzado ya a tomar todas las medidas necesarias para sanar espiritualmente a su pueblo. Israel estaba enfermo, herido. Su enfermedad era peligrosa, maligna, probablemente fatal, pero Dios se ofreció como su médico. Dios se ofreció a encargarse de su curación. Su situación era mala. Dios quería reformarlos.
Dios quería restaurarlos, Dios quería sanarlos, Dios quería hacer una separación entre ellos y sus pecados. Dios quería limpiarlos de toda corrupción que había entre ellos. Dios quería librarlos de sus tribulaciones. Dios quería devolverles su paz y prosperidad. Dios envió su palabra por medio de los profetas. Dios quería bendecir a su pueblo, pero aquí viene el pero. Cuando parecía que ya estaban preparados para la reforma y para la paz, mira lo que pasó. Versículo 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se descubrió, ¿qué cosa? La iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. ¡Qué decepción! Efraín era el pueblo más grande, una de las tribus más grandes del reino del norte. Samaria era la capital del reino del norte. Y Dios está tomando el nombre de las dos, de la tribu y de la ciudad, como sinónimos de Israel. ¿Notas? Ahora, no es que nuestro Dios desconocía lo que pasaba, no, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Lo que ocurre es que Dios está hablando como médico cirujano, quien se encontraba examinando al paciente hasta que descubre que no solo tenía una herida, ojo, sino que esa herida se había convertido en una gangrena espiritual. La salud de la nación se estaba deteriorando por dentro. Cuanto más se intentaba limpiar la herida, más putrefacción aparecía. Los síntomas eran evidentes. La iniquidad de Efraín, las maldades de Samaria. Ojo, todo Israel estaba en pecado. Y el pecado detiene las bendiciones de Dios. ¿Qué pasaba con la nación? ¿Qué nos impide disfrutar las bendiciones de Dios? Hay varias razones que encontramos en este capítulo 7. Uno, la mentira. Mira lo que pasaba, versículo 1. Porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Los síntomas eran mucho más profundos. Parecía que estaban listos para ser restaurados, pero no era así. Todo era una mentira, un fraude, un embuste. Habían hecho de la mentira un estilo de vida en la nación. No había nada sano en el pueblo. Estaban totalmente entregados a la mentira. No quedaba en ellos nada sano, nada íntegro. Claro, trataron de ocultar su pecado, de maquillarlo, pero este salió a la luz. Este salió a la luz porque simplemente ya se había propagado como un cáncer en el cuerpo. No olvides esto. Tú no vas a poder ocultar tu pecado por mucho tiempo. Tarde o temprano, tu pecado te va a alcanzar, dice el libro de Números. Tarde o temprano. Los vicios pronto comenzaron a salir. ¿Por qué? Porque un pecado te lleva a otro pecado. Como ocurrió en la nación, versículo 1, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Un pecado te va a llevar a otro pecado siempre. Ellos son mentirosos, toda la nación es mentirosa, ahora ese pecado los llevó a la delincuencia, al robo. Comenzó la inseguridad ciudadana. Bandas violentas comenzaron a robar y a despojar a la gente de lo que tenían. ¿Cómo podían corregir la delincuencia si ellos eran mentirosos? No podían. La nación entera era mentirosa. No se puede. ¿Cómo nuestros gobernantes, me parece que estuviera yo leyendo El Comercio, cómo nuestros gobernantes quieren corregir la delincuencia si la delincuencia está arriba y son mentirosos? Mienten,
Han hecho de la mentira un estilo de vida, como en Israel. Y esto no solamente pasa a nivel de gobierno, hasta aún en la iglesia puede ser que hayamos hecho de la mentira nuestro estilo de vida. Claro, nosotros somos más cristianos, ¿no es cierto? Y entonces la mentira para nosotros no es mentira mala, sino mentira piadosa, santa. Pero es mentira. Es mentira. Y la mentira siempre va a generar desconfianza. Siempre. Y un pecado te lleva a otro pecado. Si no puedes con la mentira, te va a llevar a otro pecado, inevitablemente. ¿Te imaginas? No podemos ocultar por mucho tiempo nuestro pecado. A Dios no le podemos mentir. 2, el exceso de confianza. Mira lo que te impide, lo que impide la bendición de Dios, el exceso de confianza. Nota lo que pasaba. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Mira lo que ahora Dios les dice por medio del profeta. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. ¿Qué creen ellos? Ellos saben que los israelitas están en la cumbre de la más alta de su perversión. Ellos creían ahora que Dios no se daba cuenta de lo que estaba pasando. O sea que Dios es ciego. Que Dios no escucha. Ellos creían que Dios estaba durmiendo en el cielo, que estaba reposando de toda buena obra y que nunca se daría cuenta de su pecado. Entonces Dios les tiene que aclarar, ¿no? Porque como ellos se sentían libres de pecar, peca. Mira, no te pasa nada, pecas y no te pasa nada. ¿No? Dios está preocupado en cosas más grandes que tu pecado. Pero ¿qué les tiene que aclarar Dios? Versículo 2, y no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Dios no pasa por alto nuestros pecados, no. Dios no está mirando a otro lado, no. Dios lleva un registro de todo lo malo que nosotros hacemos. Por eso agregó el profeta, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Es como si les dijera, al final ustedes se darán cuenta de que están envueltos en sus propios pecados y no habrá ninguna forma de escapar del juicio de Dios. Y nadie pudo escapar del juicio de Dios. El juicio de Dios llegó a la nación en el año 722 a.C. Solo hay una forma de escapar del juicio de Dios si tú te arrepientes de tus pecados y te alejas del pecado. Pero si no hay arrepentimiento verdadero, no hay perdón. Lo que te espera es la disciplina correctiva de Dios. 3, mira la complicidad, la tercera cosa que no nos impide disfrutar las bendiciones de Dios. Si abundaba el pecado en el pueblo, imagínate en el liderazgo de la nación, el rey, los príncipes. En estos versos vamos a ver hasta el versículo 7 el estilo de vida de la corte real, el estilo de vida del liderazgo. Estaba en complicidad con el pueblo. Los que debían ser ejemplo de virtud no eran más que modelos de pecaminosidad. Mira el estilo de vida de los líderes de la nación. 1, se alegraban con las perversidades del pueblo. Con su maldad alegran al rey
y a los príncipes con sus mentiras. Los reyes y príncipes se alegraban cuando veían al pueblo tener el mismo estilo de vida que ellos tenían, especialmente cuando seguían sus malvadas leyes, sus malvados ejemplos. Los líderes se alegraban cuando veían al pueblo adorar a otros dioses y cuando tenían vidas inmorales. Claro, a ellos le agradaba, ¿no? Al pueblo le agradaba eso porque el pueblo le devolvía el favor adulándolos. ¡Viva el rey! ¡Vivan los príncipes! Los líderes se alegraban principalmente con toda clase de mentiras que el pueblo ponía en práctica. Qué triste, qué triste. Cuando lo malo nace desde arriba. Salomón dice, el gobernante que presta atención a toda clase de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados. El que se ríe y se goza del pecado de los demás va a terminar rodeado de gente malvada. Así está nuestra nación. Así está nuestro país. Los gobernantes se gozan con lo que el pueblo hace. No les interesa lo que el pueblo haga. Al final terminan rodeados ellos de ayudantes malvados, asesores malvados, que terminan robando los asesores. Es triste, es triste. Dos, mira cómo eran. Eran adúlteros físicos y espirituales. Adúlteros, los líderes. Todos ellos son adúlteros. Mira cómo empieza el versículo 4. Todos ellos son adúlteros. No hay ninguno que se escape. Son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Los líderes eran idólatras, adoradores de Baal. La nación de Israel había sido el pueblo escogido por Dios, pero ahora le han dado la espalda a Dios. Son adúlteros espirituales. Pero no solo adúlteros espirituales, también físicos. Porque tú sabes que cuando iban a adorar a los templos paganos de Baal, allí habían prostitutas sagradas. Entonces los hombres iban a adorar a al dios Baal y luego estaban con una prostituta del templo, cometiendo adulterio en contra de sus matrimonios. Luego iban a casa como si nada pasara, ¿no? Esposa, ¿no? Esposo, ¿no? Para ser los padres dignos, los esposos dignos. Qué triste. Y dice, mira cómo los compara. La pasión, dice, que ellos tenían, los líderes tenían, era como un horno que se mantiene caliente mientras el panadero prepara la masa y la masa se eleve con levadura. Tú sabes cómo, ¿qué es lo que está diciendo? En aquellos días, mi hermano, cuando el calentar un horno para el pan, para hacer pan, no era lo mismo que ahora. Hoy día tú para calentar un horno de pan, lo único que haces es enchufas y el horno comienza a calentarse. Y en cuestión de minutos el horno está caliente y ¿qué hace el panadero? Agarra la masa del pan y lo mete y se forma el pan. Pero en aquellos días, para calentar el horno, para hacer pan, demoraba toda una noche. Tú tenías que dejar llenar de leños, de leña, ¿no? Y bastante leña y fuego, y eso iba calentando el horno minuto tras minuto, hora tras hora, hasta el otro día. Era todo un proceso el calentamiento, demoraba toda una noche. Ahora, ¿qué estaba diciendo el profeta?
así preparan su corazón para el mal. Mi hermano, tú no caes en pecado como que tú amaneciste una mañana, ¿no? Y saliste de casa y te encontraste con esa mujer y te dijo así y quieres estar conmigo y tú de un momento a otro caíste en pecado. No, 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 no. Para que tú caigas en pecado, has tenido que preparar tu corazón como el horno. Varias horas, varios días, varios meses. Has ido preparando tu corazón para el mal. Eso está diciendo el profeta. Ellos prepararon su corazón para el mal. Empieza cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de orar. Y sigue, ¿no? Cuando empiezas a ver películas que no debes ver. Entonces vas preparando tu corazón. Y luego lees lo que no debes leer y miras lo que no debes mirar. Entonces ya tu corazón ya va calentándose de a poco hasta que arde de pasión. Ya está listo para el pan o para el pecado. Eso pasaba con el pueblo. Uno no cae en pecado, uno camina hacia el pecado. No es de la noche a la mañana. Y puedes tener buena doctrina. Todos hemos sido testigos en estos días del pecado de un líder, de un pastor famoso de los Estados Unidos. De una sana doctrina. 5 años con una mujer a escondidas. ¿Cuál es el problema? El problema no es la doctrina. El problema no es conocer la palabra. El problema es que tú vas a la palabra para estudiarla académicamente. La tienes aquí en la mente, ¿no? Y puedes tener una buena doctrina aquí en la mente. Pero si esa buena doctrina no baja al corazón y no te transforma, no sirve para nada. No sirve para nada. No seamos académicos de la Biblia. Que eso baje al corazón y que la palabra nos transforme y nos cambie. Amén. Nunca estudies la Biblia solo para enseñarle a otros, para predicarle a otros. Estudia la Biblia para que te cambie a ti y me cambie a mí. Amén. Amén. Es triste escuchar de siervos que traen deshonra a Dios, pero nadie está libre. Cuida tu corazón. Mira, 3 estaban entregados a la juerga. Tú decías, no, la juerga es de este siglo. No, ya había en tiempos de Oseas. ¿Qué son la juerga? Las fiestas desenfrenadas. Versículo 5, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Las fiestas desenfrenadas abundaban en la corte. El día de nuestro rey. ¿Qué era el día de nuestro rey? Era el día del cumpleaños del rey. O podía ser el día en que el rey recordaba su coronación. Era el día de su nacimiento o el día de su coronación, pero ese día se volvió desenfreno. Licor por doquier. Y en lugar de alegrar al rey, terminaron por enfermarlo.
Y no solo eso, en lugar de honrar al rey, terminaron por deshonrarlo. Porque al final el rey, dice el versículo 5, extendió su mano con los escarnecedores. Al final el rey terminaba siendo amigo de todas las personas perversas y malvadas que estaban allí. El rey, que debía cuidarse y ser ejemplo de virtud, terminaba siendo amigo de todo el mundo. Se hacía amigo de los hombres más perversos del reino. Lo que debía ser, mira, el día de su nacimiento, de su coronación, lo que debía ser un día de gratitud a Dios por su nacimiento o coronación, se había convertido en un día de desenfreno. Lo que debía ser un día para honrar a Dios por preservar un reino seguro, se había convertido en una fiesta banal. Lo que debía ser un día para pedirle a Dios sabiduría, como lo hizo Salomón, para gobernar bien a su pueblo, se había convertido en un día de excesos. Lo que debió ser un día para pedir perdón humildemente a Dios por algún pecado. Si se ha hecho algo indigno de su posición, se convirtió en un día de borrachera. Y mira cómo terminan los líderes, versículo 6. Aplicaron su corazón, semejante a un horno. Mira, semejante a un horno. Nuevamente el profeta. El problema estaba en el corazón. Semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. El problema fue que dejaron que su corazón se encendiera, la pasión por el pecado como un horno. Como dice Pablo, se encendieron en su lascivia, Romanos 1:27. Así es, así es. Cuando un corazón arde de lascivia, no hay quien lo apague. Así agarres al hermano y le eches agua helada. Está encendido, no hay quien lo detenga, va camino al pecado. ¿Y sabes qué fue lo triste? 4. Ningún gobernante fue bueno y sabio, ninguno. En el reino del norte, ninguno. Mira lo que agrega el profeta Oseas, versículo 7. Todos ellos, todos arden como un horno, todos. El rey, los príncipes y toda la nación. Todos ellos arden como un horno, nuevamente como un horno. Y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. El profeta repite lo que había dicho antes, todos ellos arden como un horno. Los gobernantes y el pueblo habían sido arrastrados hacia el pecado por sus propios corazones encendidos, para caer en todo tipo de tentación. No hay freno, no hay límites. No hicieron lo que hizo el profeta Daniel para evitar caer en pecado. ¿Qué hizo Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No olvides, mi hermano, mi amigo, todo comienza en el corazón. Allí comienza a gestarse el pecado. Si tú propones antes de salir de casa, Señor, propongo en mi corazón no contaminarme con nada de este mundo. Amén. Dios en su gracia te va a proteger. Pero ¿qué hicieron los reyes? Lo contrario. Propusieron en su corazón contaminarse. Prepararon su corazón para el pecado. Dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, vieron cosas que no debían ver, leyeron, ¿no? Pero tú tienes que preparar tu corazón para no contaminarte. ¿Cómo preparas tu corazón para no? Lees la Biblia, oras.
no ves lo que no debes ver, te mantienes cerca de Dios. Pero eso no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Versículo 7, devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, todos. ¿Qué nos está queriendo decir el profeta? Los jueces, mira, poder judicial y poder ejecutivo se vinieron abajo. Pareciera que estuviera leyendo El Comercio, ¿no? Hoy igual, hoy en estos días hemos visto la televisión. Un personaje de televisión, un cómico de televisión ha puesto en jaque a los jueces, fiscales, gobernantes, para que vean cómo está nuestra nación. Qué triste. Así cayeron los jueces aquí. ¿Qué vas a confiar tú en un sistema judicial así? No vas a confiar en nada. Peor los reyes. Ningún rey de Israel fue bueno. Ninguno. Y eso era triste para el pueblo. En Judá, en el reino del sur, al menos algunos de los reyes de Judá, del reino del sur, dice la Biblia que buscaron a Dios. Asa, Josafat, Amasías, Ezequías, Josías. Pero en el reino del norte, Israel, no hubo un solo rey que buscara a Dios. No hubo ninguno. Y encima se mataban entre ellos. Zacarías fue destronado por Salum, Salum por Menahem. Menahem fue sacado por Peca. Y 11 años de anarquía entre Zacarías y Salum. Es decir, el reino del norte fue un fracaso total. Termino. La razón. Hasta el versículo 7. Después vamos a ver la próxima semana los otros pecados. Versículo 7. Ahí está la razón. Dios termina diciendo por medio del profeta Oseas en el versículo 7, no hay entre ellos quien a mí clame. Nadie me busca. Nadie. No hay ninguno que decida buscar a Dios. Todos están quemándose con la lujuria de cometer pecado. El corazón de todos está bloqueado por la obstinación. No se arrepintieron nunca y no acudieron a Dios en busca de misericordia. Qué triste. Mi hermano, eso no tiene que pasar contigo. No digas, peco y no pasa nada. No, tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Y tarde o temprano tendrás que verte con la corrección de Dios. Yo te animo, busca a Dios, pídele perdón y aléjate del pecado. Mantente cerca de nuestro Dios. Amén. Amén. Nadie está libre. Nadie está libre. Solo voy a hacer algo. Permíteme, tengo unos minutos. Tal vez hay alguien aquí que aún no se ha acercado a Jesucristo. Aún no ha puesto su confianza en Jesús. No ha recibido de su salvación y perdón. Tal vez tú que nos ves por YouTube y Facebook. Si hay algo que debes saber es que Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Pero hay algo que te impide acercarte a Dios y ese es el pecado. El pecado es no hacer la voluntad de Dios, es transgredir las leyes de Dios. Y yo sé que tú no obedeces la Biblia. Yo lo sé. No has vivido lejos de la palabra, de la voluntad de Dios. Pero sabes, hay una buena noticia, es el Evangelio. Jesucristo vino a morir en la cruz por ti,
porque tú y yo merecíamos morir en esa cruz por toda la eternidad. Pero Cristo murió y pagó por todos nuestros pecados. Y Él ha traído, Él ha logrado el perdón, nuestra salvación. Si tú vienes sinceramente y te acercas a Cristo y le entregas tu vida, ¿no te gustaría hacerlo hoy día, recibir su salvación y perdón? Yo voy a hacer una oración, permíteme, como si yo estuviera entregándole mi vida a Cristo por primera vez. Yo ya lo hice hace muchos años atrás, pero voy a hacer una oración, como si yo estuviera entregándole mi vida a Cristo. Y si tú quieres hacer esta oración, tú reconoces que eres pecador, pecadora, y reconoces tu necesidad de Dios y quieres entregarle tu vida a Jesús, estás dispuesto a arrepentirte de todos tus pecados, haz conmigo esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y aquellos que quieran hacer esta oración, que nunca la han hecho y por primera vez hoy se deciden por Cristo, hagan conmigo esta oración. Repite conmigo estas palabras ahí en tu corazón y dile a Jesús: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que te he ofendido y he vivido lejos de ti. Te pido perdón por todos mis pecados y te entrego mi vida. A partir de hoy, Jesús, utiliza mi vida para obedecerte, para servirte y para honrarte. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, siempre oportuna y de mucha bendición para nuestra vida, pero también porque te ha permitido escucharla hasta el final. Amado hermano, si Dios habló a tu vida, toma la decisión de aplicar en tu diario caminar cada enseñanza que hoy has aprendido. Sin duda, el camino nunca será fácil, pero nunca olvides que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te ayudará a vivir conforme a su voluntad. Y amigo, tú que por primera vez escuchaste la palabra de Dios, si Él habló a tu corazón y estás convencido que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no te gustaría recibir su salvación? Hace 25 años yo le entregué mi vida a Cristo y le pedí que me diera su salvación. Pero debes estar dispuesto primero a reconocer tu necesidad de Dios. Sin Él estás perdido, estás bajo condenación eterna. Y segundo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, porque le has fallado muchas veces con esa actitud rebelde que se opone a su voluntad, a su palabra. Y tercero, debes pedirle a Cristo Jesús que entre en tu vida, que sea el Rey y Señor de tu corazón. Tienes que decirle: sálvame, Cristo, y transfórmame. ¿Quieres hacerlo? Si es así, repite conmigo esta breve oración. Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy he entendido que tengo necesidad de ti, que mi vida sin ti está bajo condenación. Por eso, Dios, te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados. Y Jesús, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, transfórmame, hazme un hijo de Dios. Así oro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado amigo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros
En pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Escríbenos y coméntanos. Yo le entregué mi vida a Cristo. O puedes también hacerlo a través del Messenger de nuestro Facebook. Deseamos saber de tu decisión para comentarte cuál es el segundo paso para acompañarte en esta travesía con Jesús. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.